Hola, aquí la clase 5 de Comunicación Institucional y Política. Hoy vamos a avanzar con nuestros contenidos. Vamos a entrar un poco más en estos tiempos actuales. En las últimas clases hemos venido eh, avanzando en temas como la propaganda política, que siempre está presente, más allá de los cambios, ha estado presente siempre, ha sido eh, su momento de gloria sin dudas el siglo XX, pero con distintas formas está presente en la actualidad. Hicimos un repaso sobre los distintos modelos eh, que han habido y que cómo han evolucionado en la comunicación política hasta los más recientes de participación o diálogo social y marketing político. Y hoy vamos a tratar de plantear algunas de las características centrales en este pleno siglo XXI, cómo va evolucionando y cómo se va plasmando y qué está ocurriendo actualmente con la comunicación política, cuáles son algunas de sus características centrales, cómo podemos, o qué es lo que podemos ver en forma eh, más evidente. Una de las preguntas que debemos hacernos o que podemos hacernos para empezar a pensar sobre estos temas es de qué manera ha cambiado la relación entre representados y representantes en esta máxima de la que hemos venido hablando en las clases, de que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Y esto, ¿cómo ha cambiado en los últimos años? ¿De qué forma ese vínculo entre el votante, el elector y el candidato, el gobernante, se ha ido, ido moviendo o ha ido cambiando? Una primera idea que podemos identificar y que en las últimas clases empezamos a esbozar es que en 100 años cambió de una manera muy importante el rol de los partidos políticos en general a nivel internacional. No, el sistema democrático se basa en que la mayoría de los sistemas democráticos en el mundo están estructurados a través de partidos políticos. Los ciudadanos tienen que participar de un partido político y ese partido político es el que tiene representación para eh, postular personas a distintos cargos selectivos. No se puede realizar actividad política como diputado, senador, como jefe de gobierno, intendente, presidente, en la mayoría de los países occidentales, sino es a través de una estructura que nosotros conocemos como partido político, que tiene que estar registrada, que, a decir verdad, en la democracia argentina al menos no es complejo la organización de un partido político, el número de ciudadanos que tienen que firmar para adherir y lograr la constitución de un partido político no es realmente tan alta. Luego estos partidos van recibiendo algún tipo de ayuda o asistencia oficial o gubernamental según el número de votos en cada elección. Por supuesto, los partidos se habilitan por distrito electoral, por zonas distintas en el país, por eso puede haber partidos que tienen alcances locales, nacionales, provinciales. Esto en general es similar en todos los países, pero sí lo que notamos es que durante mucho tiempo el peso del partido político, el peso de la representación del partido era mayor a la del candidato y durante muchos años en la Argentina y en otros países directamente el ciudadano votaba a un partido político que podía ofrecer o presentar un candidato de un candidato u otro en otras elecciones. Sin embargo, el número de votantes era relativamente estable en función de la adherencia del ciudadano al partido político. En definitiva, lo que estoy planteando es que durante muchos años el voto se asociaba a un partido político que representaba una visión del mundo, una ideología, una manera de considerar o de tener en cuenta la realidad. Por supuesto, esto no es estable y no es que todos los partidos políticos han pensado o visto la realidad de su país de la misma manera a lo largo de su historia. Hay cambios evidentes, pero también hay que reconocer que en los últimos años
nos encontramos con fenómenos nuevos. Uno de estos fenómenos tiene que ver con la importancia que ha ganado en el último tiempo el candidato político por sobre el partido. Ese es uno de los temas que tiene que ver con estos tiempos, con este siglo XXI. El candidato pesa más que el partido político, lo que en muchos casos este fenómeno ha demostrado que partidos políticos que habitualmente no suelen tener mucho caudal de votos, con ciertos candidatos los tienen, y viceversa, partidos políticos que suelen tener alto caudal de votos, si el candidato no emocionalmente, que ahora lo vamos a trabajar un poco más en profundidad, si el candidato no conecta especialmente en forma emocional con el público, ese partido político perderá votos. Así que acá hay una idea interesante que es el protagonismo que ha podido ganar el candidato sobre el partido, sobre todo en las democracias occidentales, europeas. Quizás podamos hacer una excepción y pensar sobre América Latina, la trascendencia, especialmente en nuestra región, de figuras de alta conexión con el electorado, que incluso durante el siglo XX han demostrado que más allá de los partidos políticos hay liderazgos personales importantes. Algunos autores van a hablar de que estos liderazgos se originan en las relaciones históricas entre los caudillos en buena parte de América Latina, estas figuras que podrían derivar de los señores feudales de tiempos anteriores, ¿no? Un liderazgo por región, por zona o por países, figuras de una alta ascendencia, de una alta personalidad, de un alto impacto. Acá podríamos pensar en Rosas, podríamos pensar en Roca, podríamos pensar en Perón. E incluso es interesante que son en muchos casos figuras de una alta trascendencia pública, aunque ideológicamente puedan pensar diferente, ¿no? Porque a lo largo de la historia del continente se han dado estos liderazgos con formas bien distintas a la hora de pensar el mundo, de gestionar el país. Entonces, acá tenemos un tema que lo hemos notado, en la última clase hablábamos de la aparición de Donald Trump en Estados Unidos, una persona apartidaria que utiliza la estructura del Partido Republicano para llegar al poder. Luego de las crisis de 2008, 2009 hemos visto en buena parte del continente el surgimiento de líderes que luego conformaron partidos nuevos o formaron parte o se sumaron a partidos existentes. En el ejemplo de Bolsonaro en Brasil, de Gabriel Boric en Chile en los últimos años. El fenómeno de Mauricio Macri en la Argentina hace ya algunos años más, alguien que no tiene una trayectoria política, no viene por lo pronto de la política y llega a la presidencia luego de formar su propio partido político y ser dos veces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con un partido que está comenzando esencialmente en la política. Así que esta idea de el candidato, la figura de la persona abriendo puertas, es un tema del que vamos a estar hablando en esta clase. Otro de los temas tiene que ver con las nuevas formas que tienen los ciudadanos para participar en la sociedad, en la democracia. Durante muchos años, la única alternativa de participación era el voto cada 2 años, al menos como funciona en nuestra democracia, y el espacio público. Y el espacio público, aquí vamos a hablar de la calle. Desde hace muchas décadas, el espacio público ha sido ocupado, ¿no? por sobre todo el sector de los trabajadores, los gremios, los sindicatos, las clases obreras, todo el mundo durante fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ha visto cómo las clases trabajadoras, los obreros que no tenían en líneas generales representación política hasta el momento, con el avance de los sistemas democráticos, el voto secreto,
el límite a la apertura al voto femenino y una mayor democratización, implicó entonces que paulatinamente, además de que la democracia ocurriera o la política ocurriera en el Parlamento y en los organismos de gobierno, también se discutiera, se hablara política en las calles, se ocupara el espacio público, hubiera manifestaciones. Todo esto sigue existiendo, sin dudas. Seguimos viendo cómo tenemos en prácticamente todas partes del mundo manifestaciones de apoyo a los gobiernos, de rechazo, en contra de decisiones que por algún motivo generan malestar en la ciudadanía, acampes de distinto tipo, ¿no? En la Argentina, el fenómeno del Black Lives Matter en Estados Unidos en los últimos años, población, cantidad de habitantes en Estados Unidos manifestándose, marchando, ocupando el espacio público, marchas en Europa, en Francia, los chalecos amarillos. O sea, el espacio público siempre fue ocupado por los ciudadanos, no tienen nada de novedoso desde la Comuna de París en 1848 y los procesos revolucionarios, ni que hablar en Europa, pero siempre ha estado, podríamos hablar de los movimientos pacifistas en los años 60 con Martin Luther King a la cabeza, todos los reclamos por el avance de los derechos civiles en ese país, así que no es algo novedoso que la gente reclame en la calle y en el espacio público. Pero lo que hemos sumado en este último tiempo son las manifestaciones a través de redes sociales, nuevos espacios que en muchos casos son remotos, virtuales, digitales. Nos encontramos con que la gente manifiesta sus puntos de vista en plataformas, en redes sociales que van instalando temáticas, que van instalando tendencias que influyen o condicionan estas tendencias o estas discusiones o estos temas que van apareciendo en las redes, se retroalimentan con la conversación cotidiana, con los medios de comunicación y se ha sumado como consecuencia de los avances tecnológicos en los últimos años, nuevos espacios para la participación ciudadana. Uno de esos espacios, por ejemplo, son, más allá de las redes sociales tradicionales, los servicios de mensajería que tanto se analizan en comunicación política, la gente que adhiere fervientemente o cree fervientemente en un mensaje que le llega por WhatsApp, por ejemplo, porque ese mensaje se lo acaba de enviar un familiar, una persona cercana, entonces la persona que recibe el mensaje adhiere, cree, le parece que es una fuente confiable de información ese pariente que acaba de acercarle información. Así que sin dudas los espacios para el debate, la discusión política y también acceder a información sobre la gestión de gobierno y sobre la política en general ha cambiado y de ser durante mucho tiempo los espacios de participación estar mucho más limitados a, como venimos diciendo, el Parlamento, algunos espacios públicos, la calle o la manifestación, se ha ido avanzando, esto ha avanzado a los medios y ha avanzado a nuevos espacios. Hay plataformas de debate público, plataformas en las que los ciudadanos participan con campañas en contra de, juntan firmas, a favor de, por supuesto, campañas de distinto tipo, a nivel internacional, nacional, y espacios de manifestación de apoyos o rechazos. Hay nuevas formas de expresión de los ciudadanos y, por supuesto, frente a estos tiempos cambiantes y estas reacciones mucho más inmediatas de los ciudadanos, una de las ideas sobre las que podemos trabajar y una de las ideas en la que podemos detenernos es que ya no alcanza el voto como única expresión para sostener el respaldo de los ciudadanos a un gobierno. Durante muchos años los sistemas democráticos se sostenían esencial como único gran argumento, no menor por supuesto y sigue siendo válido, pero la expresión del ciudadano estaba únicamente en el voto una vez cada 2 años.
la expresión de los ciudadanos en las democracias actuales, además del voto, aparecerá en los sondeos de opinión pública, de los que hemos hablado, las encuestas que se van haciendo en forma permanente, pero también aparecerán en las expresiones en las redes sociales, que son evaluadas y medidas, esos lugares en los que al menos una parte de la ciudadanía, no toda la gente tiene acceso a redes, ni toda la gente que está en las redes sociales participa activamente de ellas, pero hay nuevos espacios y nuevos lugares en los que la opinión de las sociedades aparece, además de la opinión de los medios de comunicación, el periodismo, los periodistas del área económica y política que también tienen trascendencia en la gestión de gobierno. ¿Con esto qué quiero decir? Que si durante cierto periodo en los gobiernos democráticos con el sostén del voto alcanzaba y haber sido votado era suficiente y entre votos no había demasiada percepción de cuánto la gente se había defraudado o estaba de acuerdo o apoyaba o no. Hoy tenemos muchas otras posibles fuentes de información dando vuelta. Las repercusiones en redes sociales, las repercusiones en medios de comunicación. Por supuesto, la calle, el espacio público, la ocupación del espacio público. Y para la gestión de gobierno, todas estas reacciones son importantes. Si durante mucho tiempo era esperar a ver qué opina la gente en la instancia de voto, hoy aparecen otros lugares en los que la ciudadanía va a poder decir qué piensa. Esto que decíamos, la encuesta, el espacio, la manifestación pública, las redes sociales, los espacios de nuevas tecnologías. Hay una variedad de espacios en los que el ciudadano puede expresar su opinión y todas estas múltiples expresiones condicionan permanentemente las decisiones de los gobiernos. No es raro en las democracias modernas ver cómo un gobierno da marcha atrás con una decisión por la manifestación de los ciudadanos. Podemos hablar, por ejemplo, de Emmanuel Macron, cuando hace algunos años las manifestaciones de los chalecos amarillos persistentes, insistentes en distintos puntos de Francia, le torcieron el brazo y finalmente Macron da marcha atrás con un aumento de combustibles, por dar un ejemplo. Y también por marcar cómo la ocupación del espacio público incluso ocurre en países del primer mundo y que muchas veces se construye esta idea estereotipada de que solo pasa el espacio público, la protesta en el espacio público solo de los países latinoamericanos, pero ocurre también en el primer mundo. Y a partir de acá, por ejemplo, cambios en las decisiones de gobierno. También hemos visto reacciones de los gobiernos a partir de redes sociales, de quejas en las redes, de repercusiones masivas en redes que a veces no son las de la mayoría de la sociedad, pero instalan el tema o el tema de las redes pasa a los medios de comunicación y se da un círculo, ¿no? De las redes a los medios, de los medios sobre una buena masa de ciudadanos o una gran cantidad de ciudadanos. Sea como fuere, los gobiernos son reactivos, están atentos a estas situaciones de crisis que van surgiendo de distintas maneras cuando la sociedad expresa sus puntos de vista frente a una cantidad de temas o situaciones de maneras muy diferentes. Otras formas nuevas del último tiempo, de las que estuvimos hablando ya y empezaron a aparecer en la clase anterior, que estuvimos hablando de los nuevos modelos de diálogo social en la política, tienen que ver con formas de participación más abiertas, formas de participación más, no sé si novedosas, pero porque algunas no lo son, pero que empiezan a surgir y que le permiten a la gente tener un acceso más directo a la política, influir en los políticos, a reclamar a los políticos. Hemos nombrado algunas, las vamos a retomar.
Una de esas alternativas es la existencia de audiencias públicas. Las audiencias públicas que son convocadas por distintos organismos de gobierno para que ciudadanos, tercer sector, organizaciones no gubernamentales expresen sus puntos de vista frente a distintos temas. Nombrábamos acá el ejemplo de las audiencias públicas en Ciudad de Buenos Aires hace no mucho tiempo por la posibilidad de privatizar o construir o no construir torres y edificios en la zona de Costa Salguero, en la costa del Río de la Plata. Hubo una serie de audiencias públicas convocadas para que esto ocurriera. Estas audiencias muchas veces las convocan los poderes ejecutivo, legislativo y por supuesto también pueden ser convocadas por los poderes judiciales, que hay que recordar que también forman parte del Estado, es un poder más de los tres que forman parte del gobierno y del Estado. El poder judicial también forma parte de la administración pública. Las consultas ciudadanas. Estamos hablando ahí de la opción de que los ciudadanos participen con una especie de gran encuesta general frente a ciertos temas para expresar algún tipo de opinión directa. Yo, que tengo 48 años, recuerdo una consulta organizada en el gobierno de Eduardo Duhalde por una posible reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Habrá sido en la década del 90, 95, 96. Se le consultó a los ciudadanos si estaban dispuestos a una reforma constitucional. Y otra consulta histórica en la Argentina, en los albores de la democracia, en el inicio de la democracia, la consulta para refrendar el acuerdo entre Argentina y Chile por el acuerdo de paz firmado por el Canal de Beagle, cuando la Argentina y Chile, tras casi llegar a una guerra en los años 70, avanzan en un acuerdo para resolver el problema limítrofe. En la Argentina hubo una votación por el sí y por el no al acuerdo, ganó el sí y entonces el acuerdo fue refrendado por el Congreso. Estas opciones empiezan a aparecer en los sistemas democráticos más modernos. La Argentina incluye esta posibilidad en su reforma constitucional de 1994, de hecho. Así que esta es una alternativa que va avanzando junto con otras opciones como los espacios de debates en municipios, en gobiernos locales, que como se imaginarán es mucho más imaginable, más realizable este tipo de debates en pequeñas comunidades, en pequeños espacios de cercanía, consejos de consulta, consejos consultivos muchas veces conformados por ciudadanos, talleres o espacios de debate o construcción o debate, por ejemplo, sobre presupuestos en forma participativa. Entonces nos vamos encontrando con que, a diferencia otra vez de 30, 40, 50 años atrás, se abren nuevas alternativas o nuevos espacios o nuevas formas de participación. Nos encontramos con que en algunos casos los gobiernos piden opinión a los ciudadanos a través de las redes sociales, a través de encuestas, invitan a las personas a reuniones con funcionarios por zona, en barrios, en municipios, de forma, en muchos casos, totalmente institucionalizada. Ya tenemos áreas de gobierno, órganos de los gobiernos, que se van a dedicar a facilitar estas nuevas alternativas de diálogo social o de encuentro con el ciudadano a partir de muchas de las formas que estamos planteando, ¿no? Encuentros físicos de cercanía, nuevas tecnologías, encuestas, espacios online, redes sociales. Nos encontramos con que desde la participación o la discusión de un proyecto de gestión, un encuentro para recibir nuevos puntos de vista, espacios para debatir o discutir en redes sociales, todas son alternativas o encuestas o consultas ciudadanas,
todas, o la construcción de presupuestos colaborativos, todas son alternativas que empiezan a darse y a ocurrir y están pasando de distintas maneras y en distintos niveles de los gobiernos en buena parte del mundo. Sin dudas esto también tiene que ver con que estos cambios tecnológicos permiten que el ciudadano acceda con sus reclamos o manifieste sus inquietudes también de nuevas maneras. Puede plantear de una manera mucho más directa qué le molesta de la gestión, con qué está de acuerdo, qué es lo que está viendo mal y bien. El ciudadano opina de una manera mucho más abierta y todas estas opiniones afectan, pueden generar de hecho muchas veces problemas graves, como de la misma manera que hablamos en una corporación o una empresa, el concepto de comunicación de crisis y gestión de crisis, lo mismo ocurre con los gobiernos cuando algo que aparece en un medio de comunicación, una red social, un testimonio de un ciudadano, puede abrir un universo, una crisis importante. Y de hecho ha ocurrido y ocurre hace muchos años y cada vez ocurre más porque hay más espacios en los que los ciudadanos pueden compartir una fotografía de algo del espacio público, de un político en un lugar en el que se suponía no debía estar o no se esperaba que estuviera. Son tiempos nuevos, el espacio, el político, el funcionario de hace 40, 50 años, si alguien lo veía en la calle simplemente lo veía. Hoy cualquier funcionario es fotografiado en cualquier espacio público, como cualquier artista y actor, ¿no? Pero bueno, hay implicancias distintas entre ser un celebrity en un crucero vacacionando o ser un funcionario de algún gobierno, ¿no? Habrá debates, o puede haberlos, de diferente tono a partir de eso. Entonces nos vamos a encontrar con que parte de esta participación, de estas nuevas formas de participación, se dan en forma institucionalizada. Son los gobiernos, los órganos de gobierno que van a buscar que el ciudadano participe en estos lugares. Van a tratar de controlar los foros, las reuniones, los debates, las discusiones, las redes. Entonces, sí, hay una participación, nuevas formas de participación que están institucionalizadas por las autoridades. Y hay formas de participación no institucionalizadas, por ejemplo, cuando nos encontramos con plataformas, una bastante reconocida es change.org, plataformas online, redes o espacios en los que los ciudadanos dialogan, comunican, opinan, participan sobre temas, pero no forman parte del gobierno, no son estructuras oficiales, y ahí se da una participación de los ciudadanos, un debate, una discusión, una expresión de su reclamo, indignación, a través de nuevas formas o nuevos canales. Otros espacios que no son oficiales y en los que los ciudadanos participan y se manifiestan son las organizaciones del tercer sector, que sin dudas han crecido enormemente y en las que los ciudadanos muchas veces hacen activismo, hacen participación política sobre temas recortados, ¿no? Entonces nos encontramos sobre segmentos, nos encontramos con organizaciones no gubernamentales que se preocupan u ocupan de políticas relacionadas con el ambiente, políticas relacionadas con temas de derechos humanos, con políticas relacionadas con pobreza, con marginalidad, falta de vivienda, temas relacionados con salud o calidad de vida, alimentación, y con ciudadanos que si 50 años atrás u 80, su participación era esencialmente a través, su compromiso con la ciudadanía o con la sociedad se daba esencialmente a través de un partido político o a través de, por ejemplo, un gremio o un sindicato. Hoy nos encontramos con organizaciones no gubernamentales que en ciertos temas captan su atención, y ahí hay personas que están en organizaciones comprometidas con el cuidado del ambiente, con el cuidado de los animales, con la problemática de pobreza y marginación, con problemáticas específicas
relacionadas con ciertos temas de salud o de familia. Y tenemos una multiplicidad también, ¿no?, de organizaciones no gubernamentales que cubren, tratan, hacen lobby, presentan proyectos, reclaman desde distintos lugares. Podemos acá nombrar en las asociaciones de inquilinos, ¿no?, por ejemplo. No existían hace 30 años una organización que representara a los inquilinos en sí. Hoy lo hay. Asesoran a personas con problemas a la hora de alquilar una propiedad, presentan proyectos de ley o organizaciones que luchan por mantener los edificios históricos en, por ejemplo, Buenos Aires o en las ciudades. Por ejemplo, la organización Basta de Demoler, por dar un ejemplo. Y hay cantidad con temáticas específicas, concretas, de diversos intereses. Entonces nos encontramos con nuevas formas de participación que hay que reconocer y que los gobiernos en muchos casos también empezarán a prestar atención a este tercer sector que termina siendo representativo, importante, manifestando de diferentes maneras las organizaciones de consumidores, por ejemplo, ¿no? Participando de alguna manera en la gestión pública, asesorando, reclamando, denunciando con aquello con lo que no están de acuerdo. También la tecnología, los nuevos accesos a la información a partir de las redes sociales, permiten que los ciudadanos de una manera mucho más concreta denuncien la gestión pública, hagan una vigilancia concreta sobre la gestión. Esto que planteábamos, el ciudadano que ve algo incorrecto saca una foto y se lo envía a un funcionario a través de su propia red social o se lo publica. Ahí son fenómenos nuevos. La tecnología no permitía esto hace 30, 40 años. Ni el registro, ni la denuncia, ni grabar el video, el acceso a los registros también ha cambiado y facilita que el ciudadano manifieste sus diferencias, haga sus denuncias, en general muchas veces también de una manera pública, no tanto de una manera formal. Probablemente cuando el ciudadano ve algo que no le gusta, va a escribirlo en una red social, va a subir un video, va a republicar algo más que hacer un reclamo de una manera oficial o formal a través de un correo electrónico. No es que esto no ocurra, pero probablemente aparecerá esta idea de escrache o publicación de aquello que se reclama directamente en ese gran muro ese gran muro abierto que son las redes sociales, que permitirá y en muchos casos se viralizará o se multiplicará terriblemente. También como lo que ha cambiado es el acceso a la información, las democracias van en todo el mundo con distintas estructuras y formas. Los gobiernos avanzan en la publicación de presupuestos, avanzan en la publicación de las declaraciones juradas actualizadas de cada funcionario, se vuelve más transparente la gestión de los gastos de distintos organismos públicos. Todo esto ha cambiado, está cambiando y seguirá cambiando, con lo que tanto para periodistas, medios de comunicación, como para ciudadanos, es más sencillo el acceso a información relacionada con la gestión pública y, consecuentemente, la discusión sobre si lo gastado está bien gastado, si se puede justificar una inversión, el auditar si hay diferencias en los números o en los presupuestos. Esto, en general, en todos los sistemas democráticos, con diferentes tiempos y profundidades, ha ocurrido y está ocurriendo, y por ende entonces el ciudadano, el votante, tiene más opciones de aparecer, denunciar, reclamar y vigilar ese espacio de un ciudadano que al menos tiene más recursos para realizar esta vigilancia. Después iremos discutiendo
cuánto esto se da y si no, en qué casos, no digo que siempre ocurra, pero que al menos son cambios. Si durante mucho tiempo el reclamo era solamente con manifestaciones o marchas o ocupar el espacio público o el voto, ahora también aparecerán estas alternativas como el espacio de la discusión online. También son tiempos nuevos. Nos encontramos con que en la política se dan fenómenos interesantes como los fenómenos del outsider, la figura pública que desde otro lugar llega a la arena política. Eso, por supuesto, existió siempre. Siempre en la política los ciudadanos llegaron desde algún lugar, en muchos casos como militantes históricos de un partido, pero hay que reconocer que desde las Fuerzas Armadas, desde, podríamos dar el caso en la Argentina de Juan Domingo Perón y de Charles de Gaulle en Francia, o sea, a lo largo de la historia hay cantidad de políticos que han llegado a gestión de gobierno desde otros espacios públicos. Uno es las Fuerzas Armadas y hablamos de democracias. En otros casos, por ejemplo, Ronald Reagan, que llega a la política pero había sido un actor reconocido previamente, o desde otros espacios en la Argentina en los años 90, ya hace bastante tiempo tuvimos los fenómenos de deportistas devenidos en político, cantantes, ¿no? Estamos hablando de Palito Ortega, gobernador de Tucumán, Carlos Reutemann, gobernador de Santa Fe, o Daniel Scioli, que era una figura pública conocida, pero que no tenía una militancia política cuando comienza ya, como una figura conocida, a participar en política. Esto sigue existiendo, lo vemos, vemos en el caso de millonarios, ¿no? Como el de Donald Trump, o hemos visto actores en otros países europeos, o ciudadanos que se han vuelto conocidos por otro motivo. Y este es un fenómeno creciente, que incluso son captados por los partidos políticos, en muchos casos con la esperanza de que si esa figura pública, ese deportista, ese actor, ese conductor de televisión, en Brasil el caso de Hawk, uno de los conductores de la red de Globo, siempre tentado, una figura súper pública, siempre tentada hasta el momento sin que ocurriera, pero hace años que está evaluando, y él mismo lo dice, la posibilidad de entrar en política, figuras de alto perfil público, que los partidos políticos dicen, si él se suma, trae su fandom, trae sus seguidores como votantes. A veces eso es lineal y a veces no. Ha ocurrido casos en los que figuras públicas no han traído tantos votos como se calculaba. Entonces tenemos esta llegada de gente que no es del ámbito político, que no tiene experiencia y que muchas veces, en muchos casos, es valorado, eso en tiempos de descreimiento de la política, y esto también tiene que ver con crisis económicas, con un discurso probablemente descalificante instalado de los partidos políticos, el partido político presentado muchas veces desde los medios como un lugar corrupto, un espacio en el que hay personas que no tienen ninguna actividad más que vivir de los gobiernos o del Estado, de circular en la gestión pública, en distintos roles, figuras que se repiten, ¿no? A lo largo de la política en todo el mundo, ¿no? A veces diputados y senadores que están durante años en la acción política, y eso puede desgastar, ¿no? La idea de que la política es, o instalar la idea de que la política es un lugar sin renovación, que los partidos políticos están enquilosados, quietos, rígidos, y que las personas que están ahí siempre son las mismas que acuerdan permanecer ahí. Frente a todo esto, por supuesto, es natural pensar en un descrédito del partido político y en estos tiempos que la solución para la política o para la gestión pública va a tener que surgir en otro lugar que no sean los partidos políticos. De ahí nos encontramos con figuras que no vienen de la política,
que llegan a la política en el marco de esto, de cierto malestar creciente, ¿no? En los últimos años sobre todo, cierta, eh, cierta sensación de que la política tradicional o las estructuras políticas tradicionales no están dando las posibilidades de resolución de los problemas. Probablemente desde los últimos 12, 15 años, la crisis desde 2008, crisis económica, pandemia, colaboren con estas sensaciones y después habrá que ver situaciones concretas en cada país, pero hay fenómenos relativamente similares. Y entonces empezaremos a discutir de qué manera, que era un poco lo que planteábamos al inicio del encuentro de hoy, de qué manera se dan estas relaciones, ¿no? De qué manera se da la legitimidad del vínculo representativo, ese vínculo entre los ciudadanos y los candidatos, los representantes. Durante mucho tiempo el ciudadano votaba a alguien que estaba ahí porque sabía, porque tenía trayectoria política, porque tenía un recorrido, porque había sido, para llegar a ser candidato a gobernador, a presidente, había sido concejal, había sido intendente, había sido una persona que había militado en distintos roles y ahora como premio aparecía la posibilidad de una posición más alta, más reconocida. Se buscaba que esa persona además tuviera una formación política y además una formación académica, que lo avalara, tuviera un respaldo de ciertos pergaminos en cuanto a estudio. Durante mucho tiempo, ese era, o fue durante mucho tiempo ese motivo, esa idea de que la persona se distingue a mí, es una persona preparada. Yo, ciudadano, soy un ciudadano medio, pero voto a alguien que tiene la experiencia que yo no tengo, tiene el conocimiento que yo no tengo, tiene el estudio que yo no tengo, conoce la gestión pública que yo no la conozco. Entonces, voto a alguien que, por supuesto, no es como yo, es mucho mejor. Es alguien que se diferencia, es alguien que va a saber hacer las cosas porque tiene todo eso, ¿no? El conocimiento teórico, la experiencia, la trayectoria, el camino, el recorrido. ¿Qué nos pasa hoy? ¿Qué estamos notando? Que probablemente el voto vaya más hacia aquel que se parece más a mí que aquel que se diferencia. Importa más la sensación de cercanía que la calificación del candidato. Nos encontramos con formas nuevas, nos encontramos con candidatos que hacen grandes esfuerzos, a veces lo son y a veces no, pero hacen grandes esfuerzos, candidatos, políticos, gobernantes, que hacen grandes esfuerzos por mostrarse frente a la ciudadanía, al votante, como un hombre común, el vecino auténtico. Yo soy como cualquiera de ustedes, voy a los mismos lugares, no tengo pergaminos diferentes, no tengo estudios que me avalen, yo soy ustedes en este lugar. Por ende, como soy igual que ustedes, voy a gestionar pensando en ustedes, voy a gobernar pensando en ustedes. No me diferencio nada de ustedes. No es que soy un hombre de la política o soy un hombre con formación. No, al contrario, me vanaglorio, me paro en esto de que yo soy como ustedes. Soy como cualquiera. Tengo los mismos problemas, los mismos disfrutes, las mismas expectativas. Y esta es sin dudas una de las estrategias que abundan en muchos casos en la comunicación política en estos tiempos. La de mostrar al político, al candidato como el vecino normal, el hombre de todos los días, el que compra el pan, el que juega con los chicos, el que conoce el transporte público, el que habla con los vecinos, el que está cerca, el que no tiene un carisma muy especial, el que no tiene una trayectoria muy específica, y si la tiene, probablemente las nuevas estrategias o las estrategias de comunicación política intentarán mostrar que no. Qué paradoja, intentarán mostrar que ese político que tiene una formación o una trayectoria o un estudio o que ha
ha desempeñado roles políticos anteriores. No, ahora no. Es una persona común. Se borra ese pasado. Queremos que no parezca como alguien del universo de la política, o alguien de un universo muy puntual o con una mayor formación. No, no, no. Es un vecino. Aparece lo íntimo, aparece la familia, la cocina, el hogar, una construcción de imagen de hombre común. Vamos de líderes carismáticos a líderes anticarismáticos. Probablemente en muchos casos la idea es, si tiene carisma, que no parezca, que se muestre como alguien que tiene el saber de la experiencia más que otro tipo de conocimiento, el saber del sentido común. Piensa más o menos como cualquiera, como podría pensar yo. Piensa en lo cotidiano, en la inmediatez, lo que quiere la gente ahora. O por lo pronto, las estrategias de comunicación, en muchos casos, en candidatos y en gobernantes, es esta. También es un tema interesante para discutir, porque entonces, consecuentemente, si esta persona, este político, este gobernante, este candidato, pone el foco en la inmediatez y en lo cotidiano, no van a aparecer en el debate público, en la discusión pública, los temas del largo plazo, las problemáticas de gestión o de gobierno de largo plazo. Aparece lo de hoy, lo de ahora, lo que le preocupa a la gente. Las encuestas de opinión pública son, en muchos casos, la manera que, a partir de lo que la semana pasada hablábamos como marketing político, le va a permitir a quienes gestionan comunicación ir identificando mes a mes cuáles son esos temas que van moviéndose y cambiando, cuáles son los temas de los que la gente quiere hablar, cuáles son los temas que a la gente le preocupan, le dejan de preocupar y con qué está de acuerdo o qué no. Y en muchos casos el político o el candidato va a ir ajustando, o el gobierno, ajustando el discurso en función de esas impresiones que se van obteniendo, esos temas de agenda que tiene la sociedad. Así que nos encontramos con estos nuevos candidatos. Como decíamos, candidatos o funcionarios que, aún siendo profesionales de la política, en muchos casos lo niegan. Se presentan siempre como lo nuevo. Es muy interesante ver aquellos que se presentan como lo nuevo, que tengan 25 años, 30 años de trabajo político, gestión política, ocupar cargos, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Nosotros no formamos parte de esto, aunque lo formen y aunque lleven muchos años formando parte de esto. Y todo un trabajo comunicativo, visual, gráfico, que sin dudas lo identificamos, lo reconocemos. El vecino de todos los días, el que camina a la calle, el que está en los mismos lugares. Este es un modelo, ¿no?, de construcción política. Probablemente un modelo que rompe con el otro modelo, el del líder carismático, la figura de cierta idolatría, el político que habla ante las masas y las multitudes. Podemos ir pensando a lo largo en la Argentina, en el mundo, quienes cumplen más que personalidades. Es también interesante pensar que esto no tiene absolutamente nada que ver con cuestiones ideológicas. Nos encontramos con candidatos que pueden ser conservadores, progresistas, de izquierda, de derecha, de centro. No importa el arco ideológico, dónde estén, ni incluso qué propongan o qué quieran hacer o qué hagan o cómo gobiernen, que pueden ir en ambos niveles, que pueden ser estos líderes que se paran y llenan un espacio público y que les gusta que les rindan pleitesía o que captan la atención desde un lugar de liderazgo y de figura icónica, o no, todo lo contrario, ese candidato cercano, cotidiano, que se mete entre la gente, o incluso también podremos ver y discutir cómo se van cruzando de veredas las comunicaciones según los momentos o las decisiones o estrategias de campaña, ¿no? Cuando al candidato o al político lo mostramos más lejano, en qué contextos y para qué, y cuando lo mostramos más como el vecino común, en qué casos conviene una u otra estrategia. Pero sí hay cambios
Y estas son algunas dos grandes ideas que podemos notar, ¿no? El outsider, la llegada a la política de gente que no viene mayormente de la militancia política o de formar parte de los partidos, que tienen un conocimiento público previo por otro motivo. La credibilidad, en muchos casos, más sobre el candidato que sobre el partido político. Entonces vamos encontrándonos que en las últimas elecciones de Chile gana un partido no tradicional, en Perú, en Brasil con Bolsonaro, o sea, los grandes partidos tradicionales no tienen votos cautivos, o el núcleo de voto duro, de lo que hablaremos más adelante, de voto cautivo es más pequeño, y lo que nos encontramos del otro lado son cantidad de votantes que la verdad pueden votar en una elección o en otra a candidatos de diferentes partidos sin demasiado problema, aunque incluso las propuestas que hagan sean diferentes. Porque el voto se decide más por las características o particularidades del candidato que incluso por lo que proponga o por el respaldo ideológico que tenga o por la trayectoria, por el carisma, por la conexión o por cómo se presenta. Así que esta es otra de las características. Nos encontramos con políticos que se muestran como genuinos, reconocen puntos débiles, trabajan esta idea del punto débil y si, incluso como una construcción específica, aparecen cercanos a la gente, especialmente en los nuevos espacios digitales, las redes sociales. La tecnología cambia completamente en estos tiempos, en general en estos tiempos de la democracia y de la comunicación política, y de eso estaremos hablando en las próximas clases sin dudas. Mientras todo esto ocurre, mientras estos cambios están ocurriendo en los sistemas democráticos, como veníamos hablando en las últimas clases, sí, en algún momento la democracia tuvo que ver con el ciudadano que directamente votaba a un candidato y el político se expresaba en espacios públicos, luego a través de los grandes medios o los medios de comunicación en cada país, los grandes diarios, las cadenas de radio, las cadenas de televisión que tenían presencia en cada una de los países, y los candidatos aparecían o no aparecían en esos medios, y los medios tomaban partido a favor o en contra, y se daban estos fenómenos durante buena parte del siglo XX. Hoy nos encontramos, y seguiremos hablando y discutiendo sobre esto, hoy nos encontramos que la democracia o los sistemas democráticos en todo el mundo dependen cada vez más directamente el funcionamiento de los sistemas, la comunicación entre la ciudadanía y los políticos, y la publicidad, la campaña electoral, la comunicación de la gestión, los problemas que ocurren por justamente mala comunicación o mala gestión, se resuelven mayormente por grandes empresas, grandes corporaciones, transnacionales. Entonces podremos hablar de Google, que maneja el acceso cotidiano a la información del planeta, de Facebook, Meta en este caso, dueños de redes sociales como Facebook, WhatsApp, por ejemplo, TikTok, una gran corporación de origen chino que crece exponencialmente, Apple, Amazon, Microsoft, IBM y algunas otras plataformas de redes sociales. Estamos hablando de 8 o 10 empresas a nivel internacional por las que pasa la información, que tienen capacidad de influir, condicionar los votos, el punto de vista, quién aparece y quién no, quién aparece de qué manera. El caso de Cambridge Analytica es un buen ejemplo. Es la empresa que reconoció que a partir de datos de Facebook utilizó, planificó para varios países, inclusive la Argentina, campañas de desprestigio, que por supuesto, volviendo a todo lo que vimos en las clases sobre propaganda política,
utilizando todas esas técnicas de 100 años atrás, pero se usaron hace no mucho tiempo en estos tiempos nuevos a través de las redes sociales para condicionar los votos de los ciudadanos en varios países y desprestigiar a los candidatos que, bueno, obviamente, probablemente los que habían pagado eran los otros, ¿no? Entonces, estos son nuevos tiempos. Películas como Nada es privado o Snowden de Oliver Stone o La vigilancia permanente, que es el libro que escribió Snowden y en el que desnuda cómo funcionan los accesos de gobiernos, partidos políticos o empresas a los datos que nosotros damos todos los días a través de redes sociales, a nuestra información y a nuestros contactos, de qué manera todo esto se entremezcla en estos tiempos de democracias, cuando partidos políticos, gobiernos, corporaciones, empresas tienen acceso a tanta información y pueden eh, contarnos historias, en muchos casos reales y en muchos falsas, con la intención de que nosotros decidamos algo o pensemos algo de una manera concreta. La información está en muy pocas manos, ¿no? En pleno siglo XXI. Hemos hecho un repaso entonces sobre algunas de las características, algunos de los temas más importantes de estos tiempos, cómo está la realidad y cómo ocurre y cómo se va a dar la comunicación política y las tendencias de comunicación política que van a tener que ver con estas tendencias de gestión política, estas nuevas formas de presentar a los candidatos, de mostrar al político. Ninguna idea ha desaparecido del todo y como decíamos antes se van a interrelacionar, pero es evidente que hay algunas de estas características que podemos reconocer y que van mostrando cómo se va dando la relación entre políticos, partidos políticos, gente, sectores de poder y ciudadanía, votantes, electores, y en el medio, por supuesto, las estrategias de comunicación para que esto ocurra, y bueno, luego hablaremos también del periodismo, los medios tradicionales y en este caso también las nuevas tecnologías. Adiós.